Mi nombre es Lilia Jacqueline Alvarado Gaitán y les estaré impartiendo la materia de español de tercer grado con el tema de la autobiografía. Hola a toda la comunidad estudiantil. Solo me comunico con ustedes para darles a conocer que este lunes 20 de abril realizaremos las actividades de manera virtual, lo cual con ayuda de todos nosotros saldremos adelante y asimismo poder juntos apoyarnos en todas las situaciones que se nos presenten. Por lo que les pido nos tengan paciencia. Yo sé que habrá errores, pero juntos saldremos adelante. Gracias, nos vemos mañana. A todos los alumnos que nos sintonizan en el programa, solo les quería decir que comenzamos con las clases virtuales, esperamos poder contar con todo su apoyo y para así juntos salir adelante. Los alumnos, el día de hoy realizaremos una retroalimentación o una recapitulación de lo que fue el capítulo 13 que estuvimos trabajando las 2 semanas anteriores antes de que pasara esto de la contingencia, lo cual para iniciar primero tomaré asistencia para ver cuáles son los alumnos que nos están sintonizando desde el canal. Número 1, Jesús Guadalupe. Número 2, Leonardo Gael. Número 3, Mitzari Alejandra. Número 4, Liaitana. Número 5, Victoria Anel. Número 6, Sergio Elizondo. Número 7, Perla de Yanira. Número 8, Rosendo Alvarado. Número 9, Juanita Castillo. Número 10, Rosa Margarita. Número 11, Hatsiri Guadalupe. Número 12, Jonathan Galván. Número 13, Lilia Sobeida. Y por último, el número 14, Jimena. Qué bueno que nadie faltó el día de hoy, alumnos. Todos están conectados en este programa, lo cual para poder proseguir realizaremos una actividad que consiste en realizar una lluvia de ideas, lo cual pegaré un cartoncillo en la parte de atrás y ahí mismo poder ustedes visualizarla e ir anotando las cosas que nos vayan dictando sus demás compañeros. Nuestro concepto principal será la autobiografía. Aquí está escrito. Ya de ahí partiremos a escribir las ideas que nosotros tengamos en mente o que conozcamos o que algún familiar o por sí mismo nosotros entendamos que es la autobiografía. Por lo que la autobiografía puede ser el saber o el conocer de una persona. Por otro lado, también puede ser un proyecto de vida a corto y a largo plazo. Es escrita por sí misma. Que es el denominado autor. La autobiografía debe de tener introducción. Aquí puedes escribir tu nombre completo, fecha de nacimiento, etc. Después sigue el desarrollo. Aquí pueden ser escritas lo que viene siendo las etapas,
en lo académico y por último la conclusión. Aquí puedes escribir tus proyectos o las metas que tienes en la vida. Esta ha sido nuestra lluvia de ideas y para proseguir realizaremos lo más relevante o lo que tenemos que tener en cuenta de la autoridad. Después de dar por terminada nuestra lluvia de ideas, pasaremos a ver una pequeña presentación de los conceptos más importantes o más relevantes que debemos de tener en cuenta al momento de realizar una autobiografía. El primer concepto que debemos de tener en cuenta es ¿qué es una autobiografía? La autobiografía es el relato de la vida de una persona escrita por sí mismo, como por ejemplo, yo si escribo una autobiografía para ustedes, así puede escribir tu nombre completo, su fecha de nacimiento, en dónde nació, el nombre de sus padres, el nombre de sus hermanos. La función que cumple esta autobiografía es que el autor es el encargado de expresar los pormenores, así mismo como los triunfos, los fracasos, los hechos más importantes de su vida, la información académica, la personal, etc. Asimismo, les hablaré sobre las partes que hay que tener en cuenta al momento de estar escribiendo una autobiografía, que se divide en tres. La primera es la introducción. Aquí es la presentación de la persona de quien se habla, como por ejemplo él puede escribir su nombre completo, su edad, su fecha de nacimiento, el lugar donde nació, el nombre de sus padres o el nombre de sus hermanos. La segunda es el desarrollo. Aquí en el desarrollo se encarga de la presentación cronológica de hechos relevantes, como por ejemplo en la educación se puede hablar sobre la educación preescolar hasta la educación que tiene actualmente el autor. Y aquí, por último, es el número 3, que es la conclusión. En esta se termina el relato con un suceso o reflexión importante. Él mismo nos da a conocer las metas o los proyectos que tiene a futuro. Estos pueden ser a corto o a largo plazo según su transcurso de vida. Consiguiendo con el tema, les hablaré sobre los elementos y las características que debemos de tener en cuenta al momento de escribir una autobiografía o asimismo estar leyendo alguna autobiografía de un autor o de algún familiar cercano. La primera es que se debe de narrar en primera persona. ¿Por qué? Porque tú eres el autor que estarás escribiendo las cosas o los hechos más importantes que han pasado en tu vida. Después puedes escribir, como ya lo había dicho, el lugar donde naciste, el año, el nombre de tus papás o el nombre de tus hermanos. O simplemente háblanos sobre tus defectos, tus gustos o de tus pasatiempos favoritos. O si no es así, simplemente contarnos una anécdota que haya sobresalido en toda tu vida académica o personal o en todo lo que has transcurrido en estos años. Asimismo, puedes también incluir los integrantes de tu círculo social que han tenido mayor influencia en tu vida. Y puede ser escrita en verso o prosa. Y en esta misma autobiografía es necesario incluir una fotografía de cuando eras pequeño, de cuando así sucesivamente de cómo has crecido. Por ejemplo, como etapas. En el puedes poner de que en la imagen 1 el primer año, en la imagen 2 el segundo año o así sucesivamente pueden pasar un largo tiempo de años para que tú puedas incluir una imagen, pero es necesario que incluyas alguna para que así pueda ser más entendido y más divertido la autobiografía. Para poder continuar hablándoles sobre el tema, pasaremos al subtema que es denominado expresiones y tiempos que jerarquizan información. Aquí nos hace ver que la sucesión es el orden en el que ocurren los hechos o acontecimientos. Aquí puedes utilizar frases o palabras que indiquen un orden o vayan en etapas o en años. Puedes utilizar una línea del tiempo, un círculo o qué sé yo para así dar a conocer el orden de tu información académica, personal o tus metas o simplemente tu nombre, tu fecha de nacimiento, el nombre de tus padres o el nombre de tus hermanos. Lo cual, estas son algunas de las expresiones que jerarquizan información que debemos de tener en cuenta al momento de escribir nuestra autobiografía, que son, en primer lugar, finalmente, por ejemplo, la razón más importante por la que, otra razón por la que,
a continuación, para resumir, finalmente, así sucesivamente, por consiguientemente, etc. Asimismo, en esta diapositiva puse algunas imágenes que con simple vista nosotros podamos dar a entender o conocer la expresión que nos quiere plasmar para la autobiografía, lo cual en la primera hay un bebé, que en esta podemos poner la expresión de en primer lugar, cuando yo era bebé hacía esto, no hacía esto, a mí me gustaba esto, no me gustaba esto, etcétera. Aquí hay unos libros y un birrete, aquí podemos poner finalmente me gradué para ser alguien en la vida, gracias a mi esfuerzo y a mi dedicación que tuve día a día en la escuela, y asimismo poder nosotros ir transformando e ir recolectando las anécdotas o los procesos más importantes de nuestra vida. Asimismo, después de ir a la mitad de dar a conocer los conceptos o los temas más importantes de la autobiografía, de los cuales debemos de tener en cuenta al momento de escribirla de nosotros, para así cuando se nos haya encargado una, ya tener en mente lo que se nos refiere con autobiografía y que nuestra autobiografía sea escrita de la manera adecuada, lo cual pasaremos a un ejemplo. Este ejemplo consiste en la presentación de un video. ¿De qué es el video? Este video será sobre la autobiografía de Cristóbal Colón, para así, después de haber realizado esta autobiografía o de entender lo que nos da a conocer, pasaremos a realizar una actividad correspondiente y finalizar con el tema acordado. Hola, mi nombre es Cristóbal Colón y te voy a contar mi historia. Yo nací en 1451 en Génova, una ciudad italiana. Mi padre era tejedor de lana. Desde muy pequeño, mi pasión era navegar por los mares. Por eso, siendo aún muy joven, ya era capitán de un barco. En aquella época, en Portugal existía un enorme interés por los viajes marítimos. Los portugueses habían llegado hasta la India, rodeando el inmenso continente africano. Por lo tanto, a mí se me ocurrió la idea de llegar a la India, pero por un camino que consideraba más corto, atravesando el Océano Atlántico. Guiado por mi inquietud, viajé a Portugal y expuse mi proyecto al rey para conseguir su apoyo y el dinero necesario para el viaje. Pero al rey de Portugal no le interesó, pues creía que esa hazaña era imposible. Después de esto, me trasladé a España. Ahí conocí a unos frailes en el monasterio. Ellos me apoyaron y me dieron una carta para que me recibieran los reyes católicos. Pero los reyes decidieron esperar, porque estaban de guerra con Granada. Después de 7 años, volví con los reyes, y aunque en un primer momento me volvieron a decir que no, después de poco tiempo, prometieron darme todo lo que había pedido. Inmediatamente me trasladé al puerto de Palos y comencé a buscar marineros, pero yo era desconocido ahí y nadie quería ir conmigo. Después de tanto buscar, los hermanos Pinzón, unos famosos marineros de ahí, decidieron ayudarme y acompañarme en el viaje. El día 3 de agosto de 1492, tras reunir a los 120 hombres necesarios para tripular las 3 naves, salimos del puerto de Palos en 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. La Santa María era capitaneada por mí y las carabelas, la Niña y la Pinta, estaban a cargo de los 2 hermanos Pinzón. Desde el puerto de Palos fuimos a las Islas Canarias. Días después comenzamos a navegar en dirección oeste. Íbamos a cruzar el gigantesco Océano Atlántico, algo que en aquellos tiempos se creía imposible de realizar. Durante días y días las carabelas siguieron atravesando el océano. Aquellas aguas solitarias llenaban de temor a los marineros, pues no se veía el menor rastro de tierras próximas. Llegó un momento en el que el miedo se apoderó de nosotros, que nos tuvimos que reunir en la Santa María para decidir si era conveniente seguir adelante o debíamos regresarnos a España. Fue Alonso Yáñez Pinzón quien dijo: Sus Majestades los Reyes nos enviaron a una misión y no se volverá hasta que no hayamos cumplido. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante!, gritó a los marineros
de las 3 naves, y de nuevo las 3 carabelas continuaron en dirección oeste. No mucho tiempo después, comenzamos a ver señales que indicaban la proximidad de tierra firme, como alguna caña flotando en el agua e incluso una gaviota volando a lo lejos. Se advirtió a los marineros para que estuvieran atentos ante cualquier señal de tierra. El 12 de octubre de 1492, a las 2 de la mañana, un marino llamado Rodrigo de Triana gritaba desde lo alto de la Pinta: ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! Creímos haber llegado a la India, pero habíamos descubierto un nuevo continente: América. Espero que mi historia te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que sigas viendo más videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Después de haber visto el video sobre la autobiografía de Cristóbal Colón, sobre sus hechos más importantes o más relevantes que él ha transcurrido durante su vida, pasaremos a ver una actividad que es denominada sopa de letras. Esta sopa de letras consistirá en lo visto hasta el momento, por lo que les pido saquen su libreta y van a poner su nombre y la fecha, y asimismo escribir las preguntas que vayamos acordando en la sopa de letras, o simplemente levantar la mano al momento de participar, ya que esta participación será tomada en cuenta a la hora de encargar el producto integrador de aprendizaje. Prosiguiendo con la actividad, les presentaré la sopa de letras. Espero y ustedes en casita ya tengan lista su pluma y su libreta, por lo que yo voy a estar visualizando quién está conectado y quién está escribiendo gracias a su cámara que tienen conectada, por lo que ustedes escribirán en su libreta su nombre completo y su fecha como ya habíamos acordado, y asimismo las preguntas que yo les voy a ir dictando. Yo les voy a ir dictando, pero ustedes me van a ir diciendo si voy bien, si voy rápido, o si leo más despacio, leo más recio, o cómo le puedo hacer para entendernos de la mejor manera juntos. La primera pregunta ¿es el relato de la vida de una persona escrita por sí misma? Los espero un momentito para dar la respuesta. ¿Alguien se la sabe o la decimos entre todos? Entre todos, muy bien. Entonces vamos a decirlo en voz alta la respuesta. Y la primera respuesta es la autobiografía. Es la que hemos estado construyendo a lo largo del tema y es nuestra idea principal. La segunda pregunta ya la voy a dictar. Nos menciona que es el encargado de expresar los pormenores, coma, triunfos, coma, fracasos, coma, y momentos memorables de una o varios aspectos de su vida. Rapidito para proseguir con el tema, antes de que se acabe la clase. ¿Ya estamos listos para decir la respuesta? La respuesta es el autor, porque es quien escribe los hechos más importantes de su vida, ya sea académica, personal, sus metas a corto y a largo plazo. La tercera pregunta es, ¿ya les puedo dictar? Gracias. La de se refiere a la presentación de la persona de quien se habla. Aquí lo veíamos como, por ejemplo, él podía escribir su nombre completo, su fecha de nacimiento, el lugar donde nació, el nombre de sus padres o simplemente el nombre de sus hermanos. Y es denominada como, por favor, no los escucho, es denominada la introducción. La cuarta pregunta es la presentación cronológica de hechos relevantes. En la lectura o en las diapositivas anteriores lo veíamos como las etapas, que en estas etapas podríamos poner desde nuestra educación preescolar hasta nuestra educación que llevamos actualmente.
y es conocida como que es el desarrollo de la persona quien escribe la autobiografía. La quinta pregunta es, ¿vamos bien o voy muy rápido, voy muy lento, no me entiendo, hay algún error? Simplemente me lo pueden decir para yo hacerlo más flexible y más entendido la sopa de letras. La quinta es, se refiere a la determinación de relato con un suceso o reflexión importante. Aquí el autor nos podía platicar lo que viene siendo los hechos o los acontecimientos más importantes, así como sus metas o sus proyectos que él tiene a corto y a largo plazo. Y es la conclusión. Nos quedamos en la pregunta 6, lo cual la pregunta 6 nos dice que en qué tiempo de persona debe ser narrada la autobiografía. Los espero un momento para que la escriban y si no me entendieron se las vuelvo a dictar. Dice, ¿en qué tiempo de persona debe ser narrada la autobiografía? Ese lo mencionábamos en los elementos y las características que debería de cumplir una autobiografía para hacerla adecuada, que nos mencionaba que debe de ser escrita en primera persona. ¿Por qué? Porque es el autor quien está transmitiendo los acontecimientos o hechos más relevantes de su vida. La 7. ¿Ya están listos para escribir? ¿Es el suceso que sobresale en toda la vida? Aquí hablábamos de tu anécdota, ya que la anécdota es lo más sobresaliente o el hecho más importante que te haya transcurrido o sucedido durante tu vida, desde tu niñez hasta tu actualidad. La 8. Aquí vamos viendo con los diferentes colores las respuestas a las preguntas, lo cual ustedes ahí en casita también vayan escribiendo la pregunta y la respuesta. La pregunta puede ser con un color y la respuesta puede ser con otro. Ya cuando iniciemos las clases, ustedes van a traer todas sus actividades que hayan recolectado durante la cuarentena para así poderlas nosotros revisar y tomarlas en cuenta, para así nosotras pasarlas al siguiente año o al siguiente ciclo escolar o proyecto. La 8 es la de cómo se puede escribir la autobiografía. ¿Cómo se puede escribir la autobiografía? Pensemos un poquito y reflexionemos sobre cómo la podemos escribir nuestra autobiografía para que sea la adecuada. Nuestra autobiografía la podemos escribir simplemente en verso o en prosa. Puede ser una de esos dos tipos, ya sea en verso y si no prefieren en verso puede ser en prosa. Pero puede ser escrita de las dos maneras o simplemente o adecuarla simplemente a una. Y por último, la pregunta 9 es la de, ¿es el orden en el que ocurren los hechos? Es el orden en el que ocurren los hechos o acontecimientos de una obra. Para esto se puede utilizar palabras o frases que indiquen el orden. Como lo veíamos, puede ser en etapas, desde tus primeros años hasta la actualidad. Por ejemplo, en primer año, en segundo año, en tercero, en cuarto, asimismo, o puedes también denominarlo como tu información académica. Lo cual en la diapositiva veíamos algunos ejemplos de imágenes que nosotros fuimos construyendo nuestra expresión a la que nos quería dar a entender. Ya tienen la respuesta con algo de que les he estado dando una pista. Ya saben cuál podría ser. Y en esta es
la denominada sucesión, porque lo hace por bloques, por eso se divide o se llama la sucesión, porque son conocidas o simplemente vistas por un orden cronológico. Ahora sí, ya dado por terminar nuestra sopa de letras, la vamos a verificar con la que ustedes hicieron y con la que nosotros hicimos. Lo cual vamos a ver si las preguntas y las respuestas son las mismas para ustedes y para mí. Lo cual en la primera pregunta la respuesta era la autobiografía. ¿Estamos correctos? Qué bueno que estemos bien y me hayan entendido de la mejor manera posible. Ahora sí, la pregunta número 2, la respuesta era autor. Si no la tienen, la pueden borrar, o si no han escuchado, la pueden escribir. La número 3 fue la introducción. La número 4 fue el desarrollo. Miren, alumnos, no hemos tenido ningún error hasta ahorita. Nos ha servido mucho esta plataforma, aunque sea la primera vez, no hemos tenido casi nada de errores y la hemos llevado adecuadamente de la mejor manera. Y así seguimos con las preguntas y las respuestas para que revisarlas y que las tengamos bien. La quinta pregunta, la respuesta fue la conclusión. Muy bien. La pregunta 6, su respuesta fue la primera. La 7, su respuesta fue la anécdota. Los espero para ir avanzando iguales en las preguntas y no se quede alguien atrasado y no pueda entender lo que vayamos a realizar a continuación. La octava pregunta, su respuesta fue que puede ser escrita en verso o en prosa. Y por último, la pregunta 9, su respuesta fue, ¿alguien se la sabe o la plasmamos aquí en la presentación? ¿Gustan que la plasmemos aquí en la presentación? Bueno, de acuerdo, aquí la veremos plasmada y a ver si todos la tenemos correcta. La 9 fue la sucesión. Y esto sería todo por la sopa de letras. Pasaremos al último subtema de la autobiografía. Pasando al último subtema de la autobiografía, les hablaré sobre los tonos en la escritura, que existen 4, de tal manera que también en esta presentación les pediré que anoten cada uno el tipo o asimismo la definición para poder proseguir terminando de explicarles estos conceptos a alguna actividad. ¿Están listos para dictarles y para explicarles? Simplemente si no escuchan la definición, con solo el ejemplo que les voy a plasmar, ustedes pueden en la actividad contestar las preguntas o lo que se les haya pedido o se les va a pedir en la actividad. Los espero. Me dicen cuando ya tengan su libreta y su pluma lista para yo poderles dictar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, comenzamos. El número 1 es el denominado melodramático. ¿Alguien sabe a qué se refiere este tipo de escritura? ¿No? Bueno, se los voy a presentar. El tipo de tono melodramático es el que se emplea para narrar hechos que provocan dolor o tristeza. Como por ejemplo, puede ser cuando tus papás no te dejan salir, o tu hermano no te regaló algo, no pasaste la facultad, o simplemente algo que te cause a ti mucho dolor y muchas ganas de llorar. ¿Tienen algún otro ejemplo o ya pasamos al segundo tipo de escritura? Muy bien, pasaremos al siguiente tipo de escritura. El 2 es el irónico. ¿Alguien tiene alguna idea o alguna palabra clave que se sepa o que entienda sobre este tipo de tono de escritura?
No, nadie se sabe algo. Bueno, entonces yo se los voy a ir platicando como quiera para que ustedes lo tengan más en cuenta y lo vayan realizando o lo vayan leyendo simplemente para al momento de estudiar o al momento de que la maestra te pida alguna actividad, lo cual este tono de escritura permite hacer burla de los acontecimientos narrados o de las personas protagonistas. Esto puede ser cuando una persona se burla de tu autobiografía o cuando una persona se burla de tu tipo de vestir, de tu tipo de peinado o de algún otro acontecimiento que a ellos le cause gracia o burla. ¿Lo están notando? ¿Vamos bien? Porque ya pasaremos al tercer tipo. Nada más son 4 para de ahí pasar a la actividad que tengo permitida o les tengo presentada a continuación. El tipo 3 es el heroico. Este tipo de escritura se usa para narrar acontecimientos grandiosos, como por ejemplo cuando te gradúas o cuando vas a algún lugar o cuando estás en educación preescolar, que son tus primeros años de vida, que estás emocionado, que estás entusiasmado, que ya quieres ser grande para ser doctor, para ser maestro, enfermera o qué sé yo. Los espero para así dar a conocer el último y el cuarto tipo del tono de escritura. Lo cual el cuarto es el denominador nostálgico. Este se define como tristeza por el recuerdo o pérdida de alguna persona. Esta pérdida puede ser de tu abuelita, de tu mamá, de tu papá o simplemente de alguna mascota. No necesariamente tiene que ser de algún familiar allegado, sino de alguien que conviva en tu círculo social de convivencia o que ha tenido influencia a lo largo de tu vida. Después de haberles explicado los tipos de tonos de escritura que fueron 4 y asimismo, como les mencioné, algún ejemplo para que esto fuera más entendido y fuera más comprendido de la mejor manera posible para el momento de realizar una actividad, una autobiografía, algún examen, tu producto integrador de aprendizaje, ya tengas más en cuenta lo que se refiere a los tonos de escritura y cuál es la definición de cada uno. Asimismo, después de esto pasaremos a realizar una actividad. Esta actividad la denominé memorama. Este memorama solamente será sobre los tonos de la escritura que acabamos de ver, lo cual los espero para que estemos en sincronía y me estén viendo de la mejor manera posible y entendiendo el tema. Lo cual a continuación bajaré un poquito la presentación para que ustedes puedan alcanzar a ver. Ya pasando con la actividad del memorama sobre los tonos de la escritura que acabamos de mencionar hace un momento, de los que ustedes escribieron en su libreta la definición y el tipo. En esta actividad yo tengo diferentes papeletas con diferentes colores y nombres o definiciones, en el cual en un color nos habla sobre el tipo de tono de escritura y en el otro nos habla sobre su definición, en la cual ustedes me indicarán cuál iré sacando para que lo puedan visualizar de la mejor manera. Yo se los voy a ir leyendo y se los voy a ir mostrando en la presentación para que ustedes lo vean de la mejor manera posible. Y si no es así, si no se ve la definición, me lo pueden ir notificando para acercarla a la pantalla y que se vea de la mejor manera. Lo cual la primera será el tipo de tono irónico. ¿Alguien que me puede decir qué es el tipo de tono irónico? Su definición o lo de lo que se acuerden, alguna idea, de lo que tengan en mente. No se lo saben para ir buscando. Irónico es el que permite hacer burla de los acontecimientos narrados por las personas. Como bien se los mencionaba en unos minutos anteriores, que es cuando una persona se burla de ti por tu manera de vestir, tu forma de peinar, o simplemente se burla por lo que has escrito en la autobiografía.
¿Está bien o está mal? Si está bien, este es su par del tipo de tono irónico. Seguimos. Escogí esta y dice que es definida como tristeza por el recuerdo de una pérdida de una persona. Como se nos mencionaba, no simplemente puede ser una pérdida, de algún familiar, sino simplemente puede ser de alguna persona cercana o de alguna mascota que has tenido en tu infancia o a lo largo de tus años. Y este es el denominado nostálgico. Seguimos. ¿Voy bien o voy muy rápido? Ustedes me dicen. Tome esta. Se usa para narrar acontecimientos grandiosos como lo viene siendo alguna graduación, algún proyecto de tu vida o lo que tengas en mente que tú estés entusiasmado. Ese es el tipo de tono heroico. Y por último nos queda de que es el que se emplea para narrar, hechos que provocan tristeza o dolor. Esto lo venía mencionando con el ejemplo de cuando tus papás no te dejan salir o tu mamá no te compra algo, tu hermana, etc. Y este es el tipo de tono melodramático, como lo podemos ver aquí en la papeleta. Y así damos por terminado esta actividad. Proseguimos a dar el tema o a finalizarlo para que ustedes queden satisfechos con la explicación que se las ha ido dando al transcurso del día. Ya para dar por terminado el tema de la autobiografía, pasaremos a encargar la tarea, que esta tarea será un ticket de salida, que este lo dibujaremos en la libreta. Si se alcanza a ver o me acerco. Me voy a acercar como quiera. Esto puede ser en tu hoja de libreta o en una hoja de color, en una hoja de máquina, etc. Solo con que tú la pegues en tu libreta y la cumples al momento de la revisión. Lo cual este ticket de salida será dividido en 4 partes. En la primera parte deberás de poner qué aprendiste el día de hoy en la clase. Es muy importante que pongan algo que hayan aprendido, algún acontecimiento que se les haya hecho que ya conocían o simplemente algo que no conocían, que se acaban de enterar, etc. La parte 2, que es esta, es la de menciona algunas características de la autobiografía. Estas las fuimos presentando durante la clase que estuve plasmando. La número 3 es menciona los tonos de escritura que hay que tener en cuenta. Y aquí mismo puedes mencionar algún ejemplo que te haya sucedido o que hayas visto al momento de la explicación del tema. Y por último, la parte 4, realizarías una autobiografía para compartir con tus compañeros. Aquí pondrás sí o no y el por qué. Es importante que pongan el por qué, porque de esto nos basaremos a la realización del producto integrador de aprendizaje que entregaremos la próxima semana, que es el día viernes a primera hora. Espero y todos en la última parte pongan que sí, porque ahora les hablaré un poquito de lo que será su producto integrador de aprendizaje. Como ya le dije, cuándo será entregado y a qué hora. ¿Les puedo platicar yo un poquito o están escribiendo la tarea? Los espero, ustedes no se preocupen. Bueno, ya les empezaré a platicar un poquito de lo que será su producto integrador de aprendizaje. Su producto integrador de aprendizaje consistirá en realizar una autobiografía de sí mismos, en la cual incluirán sus hechos más importantes, sus acontecimientos, alguna anécdota, las metas a las que quieren llegar. ¿Estamos bien o voy muy rápido? Asimismo, en esta ustedes podrán incluir las personas más importantes que forman su círculo social. Será importante incluir una fotografía de ustedes, como por ejemplo cuando eran pequeños y cómo fueron creciendo a lo largo de los años y cómo están actualmente. Esta será entregada en forma impresa, lo cual me la entregarán cuando regresamos de vacaciones de esta cuarentena.
lo cual estas no son vacaciones. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando y construyendo nuestro gran aprendizaje día con día en cuanto a este programa que hemos establecido. Por lo que ya al momento de pasar a las instalaciones educativas, el primer día nos dedicaremos a la presentación del Producto Integrador de Aprendizaje. En este Producto Integrador de Aprendizaje, nosotros pasaremos al grupo y cada uno individualmente pasará a exponerla. Esta autobiografía será expuesta de manera obligatoria, pero para poder pasar puede ser por número de lista o porque tú quieres pasar a plasmarles los hechos más importantes de tu vida a tus compañeros, y así sucesivamente daremos por terminado esta sesión. Gracias, nos vemos el día de mañana para poder continuar con el proyecto 14, que mañana les encargo por favor su libro de texto y su libreta y su pluma para ver cuál es el tema que sigue y cómo lo iremos trabajando día con día para que podamos entenderlo de la mejor manera y asimismo ustedes junto conmigo poder ayudarnos y entendernos de la mejor manera posible y salir adelante a todo esto. Por lo que ya para finalizar y dar por terminada la sesión, pasaré lista para ver quiénes son los alumnos que se quedaron durante toda la clase. El número 1, Jesús Guadalupe. El 2, Leonardo Gael. 3, Mitzari Alejandra. 4, Lía Itana. 5, Victoria Anel. 6, Sergio Elizondo. 7, Perla de Yanira. 8, Rosendo Alvarado. 9, Juanita Castillo. 10, Rosa Margarita. 11, Hatsiri Guadalupe. Y 12, Jonathan Galván. Qué bueno que nadie se ha desconectado y todos seguimos en la explicación del tema en el transcurso del día. Nos vemos hasta mañana. Bye. Gracias. Gracias por su atención, alumnos. Espero y se encuentren bien y estén tomando en cuenta las medidas de prevención.